¿Qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y esperamos que la palabra del día de hoy pueda enriquecer y bendecir tu vida de una manera poderosa. Estamos hablando del propósito. Hemos estado hablando y enseñando cómo Jesús nos enseña el tener que caminar de acuerdo a lo que nuestro Padre diga. De manera que no caminemos por las circunstancias, no nos dejemos llevar por la necesidad, sino que en todo momento las decisiones que tomemos estén íntimamente relacionadas con la voluntad del Padre para nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Usted y yo podemos pasar necesidad, usted y yo podemos enfrentar circunstancias adversas, pero en todo momento usted y yo necesitamos tener claro cuál es el propósito de Dios para nosotros y hacia dónde nos quiere llevar nuestro Señor. La semana pasada yo te compartía de que Satanás se va a levantar en contra tuya, en contra mía, en contra de nosotros, para estorbarnos en tres aspectos. El primero, Satanás se va a levantar para que tú no conozcas a Jesús, para que tú no tengas un encuentro personal con Dios. Hay muchas personas que pueden desarrollar una tradición o pertenecer a una religión, pero jamás haber tenido un encuentro personal con Dios. Dios es espíritu. Usted y yo no lo podemos tocar, pero Él, por medio de su Espíritu Santo, viene a nuestra vida, entra a nosotros, por medio de su presencia, entra a nosotros, y nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Usted y yo fuimos creados para ser habitación de Dios. Venir al templo a buscar a Dios es una expresión equivocada. Dios está en todas partes, pero desea habitar en nuestros corazones. Sin embargo, cuando dos o tres nos reunimos en el nombre del Señor, la Escritura dice que Él ahí está presente. Él ahí se manifiesta. ¿Alguien dice amén? Aquí habemos más de 2 personas, por eso hay una presencia poderosa del Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. El segundo aspecto en que Satanás va a tratar de estorbarte es que si no pudo evitar que tú conocieras a Jesús, va a tratar de que tú no sirvas al Señor, de que te conviertas en un creyente de banca, en un creyente de silla, en una persona inactiva, que no tiene fruto que ofrecer al Señor. Veíamos la semana pasada que mediante el servicio nosotros honramos a Dios. ¿Usted quiere honrar a Dios? ¿Cuántos de aquí quieren honrar a Dios? La Biblia dice que mediante el servicio nosotros le estamos honrando. Un servicio fructífero, un servicio que ofrece algo al Señor. No es servir por servir, sino realmente traer fruto delante de nuestro Señor. Pero si Satanás no logra detenerte en tu deseo de servir al Señor, lo que va a tratar de hacer es que tú no descubras tu propósito, que te la pases en esta vida creyendo en Dios y esperando el momento de irte a la eternidad, pero sin jamás descubrir por qué razón Dios te dio vida, sin jamás descubrir por qué razón estás en esta tierra, sin jamás descubrir cuál fue la razón por la que Dios creó todo, juntó a tu papá y a tu mamá para traerte a esta tierra y te ha guardado con vida, de manera que pases por esta tierra sin jamás encontrar el Canaán, el propósito que Dios hizo para ti. Entonces, si tú no entiendes estos 3 principios, andarás desorientado por esta vida. Si ya encontraste a Jesús y lo has recibido en tu corazón, es importante que le sirvas, porque tu entrada a Canaán, tu entrada al propósito, solamente lo vas a lograr a través de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Y hemos hablado de cómo Egipto, el desierto y Canaán nos hablan de estas verdades. Egipto representa el punto donde usted y yo somos esclavos del pecado, usted y yo somos esclavos de Faraón, practicamos alguna religión, pero no conocemos a Dios. En Egipto había religiones, en Egipto se adoraba al dios Sol, en Egipto se adoraba, al sol, creyendo que era Dios. Había sacerdotes, como la Biblia nos enseña, la historia enseña que había sacerdotes a quienes conducían a la gente a la religión de Egipto. Una religión tradicional, una religión desenfocada del Dios verdadero. Dios tuvo que sacar a su pueblo
de ese aspecto esclavizante, no solamente en lo físico y espiritual, sino también en una práctica religiosa carente de la vida de Dios y llevarlos a Canaán. Egipto representa todo eso, una vida sin Dios. Pero ellos salieron de Egipto y pasaron por un desierto, y en ese desierto ellos tenían que ser transformados, porque venían de una mentalidad, de una estructura de pensamientos, de paradigmas establecidos en sus mentes que les iban a estorbar para llegar a Canaán. Canaán, mis hermanos, es la tierra donde tú te empiezas a desarrollar. Es el momento donde tú ya vas avanzando, ya fuiste libre del pecado, ya fuiste libre de complejos, ya fuiste libre de estructuras de pensamiento que te limitan, y ahora comienzas una vida de desarrollo. En Canaán ellos empezaron a conquistaron Jericó, derribaron los muros, empezaron a avanzar a otros lugares. Era una época de conquista, y a ese punto Dios quiere llevar a todos sus hijos. No simplemente a sobrevivir en el desierto. En el desierto se suplen necesidades. En el desierto se te da lo más básico para vivir: el pan, el agua, el vestido. Pero el mismo Dios que te saca de Egipto es el mismo Dios que tiene misericordia sobre ti en el desierto y te da lo necesario. Pero es el mismo Dios que en Egipto te dijo que había una tierra extraordinaria para ti, una tierra que fluye leche y miel, donde está lo mejor de lo mejor que Él ha preparado para tu vida. Es un lugar de desarrollo. No estamos hablando de una ambición egoísta de simplemente tener dinero. Estamos hablando de propósito. Diga conmigo: propósito. El desierto es un paso solamente. El desierto es un camino. Tu lugar es llegar a Canaán. Dios preparó esa tierra para ti. Dios te prometió que tenía algo. Dios te dio un propósito y no te puedes ir de esta tierra sin antes llegar a ese lugar, y lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un aplauso fuerte a nuestro Rey. Pero veamos bien. Dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. La Escritura dice que todos, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, Pablo está haciendo referencia al pueblo de Israel que salió de Egipto. Y Pablo dice: no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Diga conmigo: todos. Vamos, dígalo más fuerte: todos. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Vamos a ver esta franja que está aquí como el mar. Aquí estaban en Egipto. Y ellos estaban en Egipto, y este pasaje dice que todos, diga conmigo, todos pasaron el mar. O sea, todos dijeron: vamos a dejar Egipto, vamos a dejar el pecado, vamos a dejar la vida sin Dios, vamos a creerle a Dios por sus promesas. Y dice que todos, diga conmigo, todos pasaron el mar. Habla de que todos fueron bautizados en el mar. En Moisés fueron bautizados en el mar, y es cuando una persona dice: he decidido renunciar al pecado, he decidido recibir a Jesucristo en mi corazón y me voy a bautizar en obediencia a mi Señor. ¿Cuántos de aquí están bautizados en agua? Ahora, ese es el pasaje cuando dice: yo tomo la decisión de bautizarme. Dejo Egipto, dejo el mundo, dejo el pecado y paso el mar. Pero luego dice que estuvieron bajo la nube. Imagine esas cortinas blancas que están en la parte de arriba, como una nube que está sobre todos nosotros. Diga conmigo: sobre todos. Dice que todos estuvieron bajo la misma nube. Esa nube les daba cobertura. En el día el sol no los dañaba, porque la nube los protegía. En la noche había una columna de fuego que ahuyentaba a las bestias salvajes. Había cobertura de parte de Dios para ellos. Pero dice Pablo que todos fueron bautizados en la nube. La nube, esa nube de la gloria de Dios, descendía sobre el tabernáculo de reunión donde estaba Moisés. Y cuando la nube de la gloria de Dios descendía, todos se postraban. Esa nube puede ejemplificar la presencia de Dios entre ellos.
Era un pueblo que fue bautizado en la presencia de Dios, que fue bautizado en el Espíritu Santo. Fue una generación que experimentó el poder de Dios. ¿Está aquí conmigo? Experimentó la presencia de Dios. Ya no era como en Egipto, donde practicaban una religión. Allá en Egipto había religión, pero no había presencia de Dios. En el desierto, la nube estaba sobre ellos y dice que todos fueron bautizados en la nube. Todos tuvieron una experiencia espiritual con el Señor. Pero dice también que todos, diga conmigo todos bebían de la misma agua y comían del mismo pan. El mismo alimento espiritual estaba para todos. Y ese alimento espiritual podemos entender que era Cristo. En Juan, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese alimento que nutre nuestra vida es Cristo impartido en nosotros. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra. Y cuando usted y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, usted y yo estamos siendo alimentados por el cielo. ¿Alguien dice amén? Y dice este pasaje de Corintios que ellos bebían de la misma roca espiritual. Así dice la palabra que esa roca era Cristo. ¿Quién era esa roca? Cristo es eterno. Desde antes de que todo fuera creado, Cristo ya existía. Durante la creación, Cristo estuvo presente. En todo el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, de las Escrituras, Cristo ha estado presente. Él es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo Cristo que estaba en la creación operando con el Padre para que todo fuera hecho, es el mismo Cristo que un día nació entre nosotros y fue a la cruz. No solamente fue a la cruz a morir, sino que también resucitó y está a la diestra del Padre. Ese Cristo que venció todo es el mismo Cristo que está en tu corazón por cuanto lo has recibido como Señor y Salvador. ¿Alguien dice amén? Pero dice este pasaje, si seguimos leyendo en Corintios, dice este pasaje de Corintios: todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Escuche, por favor. Habla de una generación que salió de una condición porque creyó en Dios. Pasaron por un desierto, Dios los alimentó, Dios estuvo con ellos, pero esa generación no entró a su propósito, no entró a Canaán porque no agradaron a Dios. Es importante que usted y yo comprendamos que necesitamos agradar a Dios. Usted y yo podemos vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia recibimos perdón de pecados. Diga conmigo: por gracia soy salvo. Levante su mano derecha y repita conmigo: por gracia soy salvo. Significa que de a gratis Dios nos salva, Dios nos perdona. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos perdona. Usted y yo no tenemos que hacer nada más que arrepentirnos, pedirle perdón y su gracia nos cubre. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que usted y yo no tenemos que pagar nada porque Cristo lo pagó en la cruz. Por misericordia, en el desierto recibimos pan. Por misericordia, dice el libro de Lamentaciones, no hemos sido consumidos. A pesar de que en el desierto aflora mi carácter, ya tengo a Cristo, pero aflora mi carácter. Ya tengo a Cristo, ya recibí la palabra, recibí enseñanzas, pero todavía pongo la cara trompuda de vez en cuando. Todavía respondo a mi papá, le respondo a mi líder, le respondo a los que están a mi lado. Eso solamente pasa en algunos lugares de Centroamérica para allá abajo, estoy seguro, pero por si alguno nos está escuchando a través, no es cierto. ¿Por qué no soy consumido a pesar de que peco? Por su misericordia. Diga conmigo: por su misericordia. Y aquí a veces en el desierto abusamos de la misericordia de Dios. Ya no estamos en Egipto. Ya no nos echamos las caguamas bien heladas que nos echábamos antes. Ya no vamos al bailongo con la sonora... ¿Sonora qué? No, la sonora...
Ya no vamos a los bailongos del mundo, nos congregamos y servimos y estamos en el desierto creyéndole a Dios por sus promesas. Sin embargo, aquí en el desierto usted y yo tenemos que agradar a Dios. Usted y yo podemos abusar de la misericordia de Dios y por su misericordia no somos consumidos aquí. Por su misericordia aquí estamos de pie, pero no podemos entrar a Canaán si no agradamos a Dios. El mismo Dios que por gracia me salvó de mis pecados, el mismo Dios que por misericordia no me ha consumido en el desierto, está esperando que yo le agrade en todas mis palabras, en todas mis conductas, porque hay una promesa que Él tiene prisa en cumplir en mi vida. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, necesitamos agradar a Dios. Ahora, este pasaje dice que todos comieron el mismo alimento. Diga conmigo, todos. Pero algunos no lo digirieron. Algunos no lo asimilaron. Algunos no lo llevaron a la práctica. Por ejemplo, les dijo, les voy a dar maná, pero solamente van a tomar el maná que van a consumir en el día. Y entonces, de acuerdo al bote de cada quien, era como debían recoger el maná. Entre más grande fuera el bote, más maná tenía que recoger. Si el bote estaba delgadito como yo, entonces iba a ser poquito maná. Pero el Señor les dijo, no agarren de más, agarren lo necesario. ¿Y sabes qué pasaba? Algunos agarraban de más. ¿Y qué pasaba con lo que agarraban de más? Dice la palabra que se engusanaba. Todos recibieron la misma instrucción. Pero algunos, diga conmigo, algunos no hacían caso. Dale un corazo al que está a tu lado. Dile, creo que algunos no hacían caso. Dios les dijo, el séptimo día nadie salga a recoger maná. Nadie salga porque no va a haber. El día 6 van a recoger lo que comen en el día y del segundo día y no se les va a echar a perder. Pero el séptimo día no salgan a recoger maná porque no va a haber. ¿Y sabes qué pasaba? Algunos salían a buscar maná y no encontraban. Todos recibieron la misma instrucción, pero no todos lo asimilaban. Es como si hoy en día ya tienes tiempo en la iglesia y te hemos dicho que no debes endeudarte, que no debes tener tarjetas de crédito, que no te creas en lo que hace 2 semanas por allí, que por cierto tengo fotos de algunos que andaban ahí comprando a 18 meses sin intereses en esas ventas nocturnas. Se llaman de ventas nocturnas y esa noche de venta nocturna se convierten en 18 años nocturnos, donde no la ves llegar porque te la pasas pagando deudas. Y justo cuando vas en el mes 17, aparece otra oportunidad de 18 meses sin intereses y entonces ya son 36 meses nocturnos donde no la ves llegar. 3 años de tu vida donde en lugar de pensar en el Canaán que Dios tiene para ti, te la pasas pagando deudas. La enseñanza la tenías. Este negrito de Bimbo que te dice y que te dice y que te dice y que te dice, te enseña lo que la palabra de Dios nos dice, que las deudas no son parte del plan de Dios para nosotros. Sin embargo, algunos la asimilan y algunos no la asimilan. Es como cuando te decimos, tienes que cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cada vez que te sientas a comer tienes tu bote de veneno, de refresco, y te avientas. Antes te aventabas tus caguamas bien heladas y ahora te avientas tus caguamas de refresco, que sabes que no te produce nada bueno, que sabes que te hace más daño que bien, y te lo he dicho y te lo he dicho. Agarras los tacos de gordito, tus tortas con bastante grasa, el colesterol lo traes por los aires y lo que haces es reprendo al colesterol. No, el colesterol no se reprende. Para eso uno tiene que cuidar su cuerpo. ¿Alguien dice amén?
Es como cuando se nos enseña que debemos ser valientes y esforzados, y que te tienes que levantar temprano, y que tienes que conquistar las bendiciones del Señor para tu vida, pero te levantas a las 12 del mediodía, todavía te levantas a checar tu Facebook, te la pasas 3 horas ahí dándole like a los memes, nada más te levantas al baño a comer y te vuelves a acostar, y lo que dices es: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Usted cree que un cristiano así va a llegar a Canaán? Oiga, pero ese cristiano habla en lenguas. Ese cristiano todos los domingos sirve. Y lo ves dance y dance y dance y dance. Pero se levanta a las 3 de la tarde. ¿Usted cree que va a entrar a Canaán alguien así? ¿Usted cree que una persona así agrada a Dios? El hablar en lenguas es una manifestación del don de Dios, de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Por gracia recibimos eso de parte de Dios. Pero para entrar a Canaán, usted y yo tenemos que ser transformados. Usted y yo tenemos que agradar a Dios en todos nuestros caminos. Usted y yo tenemos que obedecer la palabra de Dios al 100%, porque esa palabra es digna de obedecerla por todos nosotros. Alguien dice amén. Aunque aquí estamos todos, quizás algunos se van a quedar, pero hay muchos que están obedeciendo al Señor, están alineando sus pasos y van a entrar al Canaán que Dios les ha prometido en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Esa generación en el desierto pudiera ilustrarnos a nosotros. Todos recibimos un mismo alimento. La escuela de campeones la recibimos todos. Fueron unas enseñanzas que transformaron mi vida. Fue un tiempo con Dios donde me dio esa palabra, donde hizo algo en mi vida, trajo una transformación. Y eso que Dios trajo a mi vida para cambiarme en algunos aspectos, lo trajimos a la iglesia y ese alimento está para todos. Es la palabra de Dios a través de esas enseñanzas. La escuela de servidores, la escuela de sembradores. Todos recibimos el mismo alimento, pero tal vez no todos lo digerimos igual. Diga conmigo, ay, ay, ay. O sea, no se trata solamente de que en mi casa tengo el certificado de campeones KID, servidores KID, sembradores KID, de que ya fui al encuentro, de que ya tengo campeones, que la volví a cursar otra vez, que es la tercera vez que la cursé, que ya tengo las servidores. No se trata de cuántos títulos o certificados tengo en mi casa, sino más bien cuánto he asimilado de esas enseñanzas en mi vida. ¿Está aquí conmigo? Es importante que usted y yo asimilemos esas enseñanzas en nuestra vida. Pero hay algo más aquí que podemos ver en esta generación que estaba siendo alimentada con la palabra de Dios, y es que era un mensaje transgeneracional. Diga conmigo, transgeneracional. ¿Por qué? Porque mire, en Egipto recibieron un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de que Dios estaba cerca de ellos para liberarlos. El mensaje en el desierto fue otro. El mensaje en el desierto era para que ellos entendieran la importancia de obedecer al Señor. El mensaje en Egipto era: necesitas a Jesús. Levante su mano al cielo y diga: necesito a Jesús. Ese era el mensaje en Egipto. Necesitas entregar tu vida a Dios. Necesitas abrirle tu corazón a Cristo. Pero en el desierto el mensaje era otro, porque Cristo ya estaba dentro de ellos. Ahora el mensaje es: necesitas cambiar.